Y aquí llega En Contexto. Esta sección en la que le damos perspectiva a una de las noticias del día en France 24 y hoy con Marta Moya. Un saludo para ti, Marta. Hola, Ángela, buenas tardes. Pues bien, vamos a entrar en materia sin más y vamos a hablar del Reino Unido, tema importante hoy. Se cumplen nada más y nada menos que 5 años, el primer quinquenio desde el Brexit, la ruptura del país de la Unión Europea, y la pregunta que cabe hacerse ahora contigo es: ¿están satisfechos los británicos? Pues Ángela, no mucho, vamos a ello. 5 años de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 31 de enero de 2020, aunque recordemos que después hubo un periodo de transición de un año más donde se negoció un acuerdo comercial entre las partes. Y bueno, sobre si los británicos están o no contentos con el resultado de este divorcio, como decía, la respuesta fácil y sencilla es no. Ahora hay una suerte de regret, el juego de palabras entre el Brexit y el regret, el arrepentimiento. Así lo muestra esta misma semana una encuesta de la empresa YouGov. El 55% de los británicos consideran que el Brexit fue una mala decisión y quisieran volver al bloque con sede en Bruselas. 1 de cada 6 personas que votaron en el referendo de 2016 a favor del Brexit ahora se arrepiente, y la cosa se pone peor cuando se pregunta a los jóvenes de entre 18 y 24 años, que entonces no pudieron votar. Entre este target de personas, el 75% de los encuestados opina que la decisión materializada hace hoy 5 años les ha cerrado sus puertas para el futuro. Pues bien, Marta, vamos a seguir revisando este tema que hemos visto desde la mañana con nuestros compañeros de Directo América, y vamos a regresar un momento al 31 de enero del 2020, la culminación de un proceso de ruptura que se vio refrendado por una consulta ciudadana vinculante, además con un resultado muy sorpresivo, nadie lo creía cuando pasó, que dio apoyo por un estrecho margen a la idea que ahora se perpetúa de salir de la Unión Europea. 52 a 48, recordemos. Desde luego, hace 5 años había un movimiento social importante en las calles del Reino Unido, muy diferente al que se ha vivido hoy, donde casi todo el mundo ha guardado silencio. Aquel día, relojes con la cuenta atrás, a festejos de los Brexiters, lamentos entre los Remainers, de esos que estaban a favor de quedarse en la Unión Europea, y un gran triunfador, eso sí simbólico, pero triunfador, Nigel Farage, entonces líder del partido de extrema derecha independentista de Reino Unido, el UKIP, quien había remado más que nadie para sacar a flote su mensaje ultranacionalista. Escuchemos sus palabras de entonces. Seamos optimistas, pensemos en el futuro de nuestra gran nación, pensemos en el ejemplo que estamos dando al resto de Europa y al mundo libre. Celebremos esta noche como nunca antes lo hemos hecho. Ustedes y nosotros hemos hecho historia, y este es el momento de la historia moderna más importante de nuestra gran nación. Han pasado 5 años de esas palabras. Veremos ahora que muchas cosas han cambiado, casi todas a peor, especialmente en cuestiones sociales, económicas y migratorias a escala interna. Pero Nigel Farage continúa en la primera línea de la política británica, ahora liderando otro partido político con las mismas aspiraciones que entonces, Reform UK, y que según algunas encuestas podría estar en muy buena posición de cara, Ángela, a las próximas elecciones. Bueno, tiene más cara de fracaso, pero bueno, mencionabas antes, Marta, que después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea hubo un año más de periodo de transición y esto no es un dato menor. Se consumó con un acuerdo comercial que muchos consideraron en ese momento desventajoso para los intereses nacionales de Reino Unido. Entre ellos lo criticaba quien ahora es nada más y nada menos el primer ministro. Keir Starmer, Ángela, tenemos que recordar que desde que iniciaron las discusiones del Brexit en Reino Unido, el país ha tenido 6 primeros ministros, desde David Cameron, que elevó el tema a las prioridades de su agenda, a Theresa May, que llevó a cabo el referendo, a Boris Johnson, que lo materializó. Y de allá para acá no ha habido ninguna estabilidad política en ese país. Keir Starmer, actual premier británico, laborista, de izquierda socialdemócrata, allá por 2020 era líder de la oposición y criticaba el acuerdo económico entre Londres y Bruselas, cuyos impactos retumban todavía hoy. Veamos. It is not the deal that the government promised.
No es el acuerdo que prometió el gobierno. Lejos de eso, hay serias dudas sobre la preparación del gobierno para los nuevos acuerdos. Como siempre, dejar todo para el último minuto ha hecho que sea aún más difícil para las empresas estar preparadas. Un mejor acuerdo podría haberse negociado. A better deal could have been negotiated. Además del acuerdo que se podría o no haber negociado, hay un tema que va ligado a todo aquel momentum en Reino Unido, y es que con los datos de Eurostat, que no están actualizados a día de hoy, pero sí dan buena muestra de la dimensión del Brexit, antes incluso de que se formalizara esa salida del Reino Unido, en el año ya 2019 la nacionalización de británicos en países de la Unión Europea fue 10 veces más alta que en 2015, antes del referendo. Casi 30.000 británicos se nacionalizaron alemanes, suecos, franceses, y quizá a ellos no les afectaron tanto estas consecuencias actuales. Bueno, pasemos entonces a los efectos ya directamente. La economía es la punta de lanza de las consecuencias del Brexit, pero no solo eso. No, Ángela, hay varios frentes. Por supuesto, el económico es donde más se ven los efectos. El Brexit llegó de la mano de la pandemia, con un Reino Unido mucho más aislado afrontando las consecuencias del coronavirus, con un retroceso en su PIB mucho más elevado que la media europea. Aunque los datos son complejos de analizar, los expertos sostienen que el Reino Unido perderá un 15% de su comercio exterior a largo plazo, con pérdidas anuales en términos de producción de más de 100.000 millones de libras esterlinas. Además, el divorcio de Bruselas le ha costado solo a Londres más de 30.000 millones de libras, que sigue, de hecho, pagando a día de hoy. Además, la sociedad está cada vez más polarizada, con agresiones esporádicas de extremistas de extrema derecha, con Elon Musk, que ha declarado la guerra al ejecutivo de Keir Starmer, y una crisis migratoria en ascenso. El Brexit buscaba menos inmigrantes desde su materialización, pero han llegado más de 3,5 millones de inmigrantes al país desde 2020. Hay una tensión entre los agricultores y el gobierno de Keir Starmer. Starmer, además, no goza de mucha popularidad entre la sociedad británica. Por otra parte, está Escocia, que quiere volver a la Unión Europea, en Irlanda, que también se busca quizá una unión de la isla, y mientras Starmer se intenta acercar paulatinamente de nuevo a Bruselas para hacer sobresalir nuevamente la economía en medio también de la era Trump, que se prevé que Londres quiera buscar de nuevo una unión aduanera, pues a vísperas, ¿no?, de lo que pueda hacer el magnate republicano. Vamos a ver qué sucede con esto, pero definitivamente podríamos decir que esta fue una noticia que marcó historia, marcó una ruptura muy importante en Europa, y todavía estamos viendo los efectos, así que gracias a ti, Marta, por traernos este gran resumen de lo que ha sido el Brexit. Muy amable. Gracias, Ángela, a ti.